¿Qué está ocurriendo en el BRAEM? ¿A quiénes llamamos narcoterroristas? ¿Existe plenamente, solamente como organización ideológica, la agrupación terrorista Sendero Luminoso? ¿Está activo el MRTA? Es como dicen algunos analistas, que Sendero Luminoso ahora ha pasado a ser una especie de cuerpo de seguridad que permite la operación del narcotráfico con impunidad y atacando a nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, estamos aquí con Luis Alberto Sánchez, que es vocero de Huayna Cuna, una organización de derechos humanos que viene trabajando este tema y advirtiendo sobre muchas de las cosas que están pasando con la reagrupación de Sendero Luminoso y los grupos terroristas, y queremos conversar con él porque tiene una versión, una visión diferente que hasta ahora no se había escudriñado en medios de comunicación. ¿Cómo estás, Luis Alberto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pamela. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la entrevista. ¿Es Sendero Luminoso el que está atacando a nuestras Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué grupo es el que está operando allí? Bueno, la conceptualización de que es Sendero Luminoso lo que está en el BRAE es una conceptualización errada, que es producto de no entender desde el punto de vista ideológico y político el fenómeno del terrorismo y el fenómeno del BRAE. Lo que allá tenemos es el militarizado Partido Comunista. El militarizado Partido Comunista sale de Sendero Luminoso, pero son gente renegada de Sendero, que discrepan y son contrarios a Abimael Guzmán Reynoso y al mismo Sendero Luminoso. Y han optado por fundar su propio movimiento, que es Militarizado Partido Comunista del Perú. ¿Y así se presentan y así están operando? Así se están presentando y son los que se han adjudicado los dos últimos enfrentamientos en el BRAE. La realidad es que nosotros, como Huayna Cuna, hace tiempo venimos siguiendo la pista a todo esto porque habían cosas que no concordaban. Desde hacía un tiempo algunos miembros de los BRAE, de la gente que opera en el BRAE de los terroristas, discrepaban abiertamente contra Guzmán, discrepaban contra el Sendero Luminoso, y eso ya no puede ser Sendero Luminoso. Entonces ahora por fin oficialmente han optado por un nombre, el militarizado Partido Comunista del Perú, y lo que ellos están haciendo es controlar todo el narcotráfico en la zona. Entonces ya no estamos frente a Sendero. Y ahí hagamos la diferencia, como cuerpos de seguridad, o ya han pasado, como en algunas facciones de las FARC se vio, a comandar, a hacer cárteles propiamente dichos. Ellos son un cártel de narcotráfico porque ellos dominan la zona. Ellos no trabajan para nadie en la zona. Aproximadamente la droga que sale del Perú, el 55-60% sale del BRAE. Y quien controla esa zona es pues el militarizado Partido Comunista del Perú. Ahora, el militarizado Partido Comunista del Perú, o sea, cuando hablamos de un partido, estamos hablando de una organización que comparte una ideología y que tiene un propósito, una visión, una misión. En este caso estamos hablando de delincuentes, narcotraficantes, o hay una organización partidaria, operativa. Sí, hay una organización partidaria. Ellos, como te digo, el mando, la cúpula, sale del Sendero Luminoso. Se aparta del Sendero Luminoso y tiene una origía maoísta. Discrepan con el pensamiento Gonzalo. Pero ellos han fundado unas escuelas populares, donde están captando nuevos valores, adolescentes y jóvenes, o mejor dicho, los han estado captando durante los últimos 5 o 8 años, y tienen pues ahí todo un nuevo grupo de gente. ¿Estos son los que llamaban los pioneritos? También, incluidos los pioneritos, incluidos jóvenes de la zona, porque hay que destacar que muchos jóvenes de la zona del BRAE han sido captados por voluntad propia y por cuestiones que también ahí le están pagando. O sea, ellos, así igual que la FARC, ellos pagan a sus milicias. ¿Y quién comanda este militarizado Partido Comunista? Quien está comandando es un tal camarada José, que así es como se autodenomina él. Quispe Palomino. Exacto, los Quispe Palomino. Y además tienen una serie de mandos, porque serían aproximadamente, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, aproximadamente 600 miembros hasta el momento. Y 600 milicianos, terroristas de este grupo, que pues está pues emboscando a las Fuerzas Armadas. Nosotros hace 2 días, o mejor dicho, el día de ayer hemos recibido información de toda una cronología de atentados que han estado haciendo estas personas durante los últimos 10 años. Incluso, ¿cuántos más o menos hablamos? Estamos hablando, bueno, no he podido procesar toda la información, pero estamos hablando desde el 99, pero bueno, entonces hasta la fecha, cuando se aparta recién el Sendero Luminoso y cuando empiezan a procesar un tipo de ideología. Su línea ideológica es muy pobre, hay que destacarlo. Son maoístas, pero digamos, están emboscando a las Fuerzas Armadas, y me parece que el número de muertos de todos los miembros del ejército y de la policía que ha dicho
el Estado durante los últimos años no corresponde con la realidad. Pero hay un proyecto político de desestabilizar el Estado, de reconstruirse como lo hizo Sendero Luminoso, con el objetivo de asaltar el Estado, o sencillamente están trabajando como delincuentes narcotraficantes protegiendo su negocio. Ellos sostienen en los dos últimos comunicados que han lanzado ¿A través de dónde? Porque eso no a través de las redes sociales. Hay una página que es Militarizado Partido Comunista del Perú, que hace poco, hasta recién están utilizando las redes sociales, o sea, oficialmente han decidido, digamos, a través de las redes sociales empezar a expandirse comunicacionalmente, pero este movimiento está captando jóvenes y se ha publicado los últimos enfrentamientos. Claro, pero su prioridad, ¿cuál es? Su prioridad es, como en su momento Sendero Luminoso pregonaba, la lucha armada para tomar el poder, ¿verdad? O su prioridad es el tema del narcotráfico. Yo le pago a la gente que hace la chamba de narcotraficantes. O sea, funciona como un cártel, más que como una agrupación política levantada, o que pretende ser agrupación política levantada en armas. Son muy similares a lo que era la FARC en Colombia en sus inicios. Es decir, lo que tenemos aquí es un grupo, y en los últimos comunicados ellos lo han lanzado. Ellos están declarando la guerra a PPK, al gobierno de PPK, y ellos sostienen que están defendiendo, según su punto de vista de ellos, la revolución armada. O sea, estamos hablando de un proceso de lucha armada en expansión, que hasta el momento no habíamos visto con esa perspectiva, pero que se está dando, y están reclutando cada día más jóvenes, sobre todo porque las condiciones allá salariales en los anexos en el BRAE son muy pobres, y estamos hablando de gente pues que reciben entre 1.500 a 2.000 soles mensuales por ser parte de esta milicia. Entonces imagínate. Recursos que fluyen del narcotráfico. Entonces, a pesar de su línea ideológica pobre, ellos sostienen que están en un claro proceso de revolución, según su perspectiva de ellos. Que obviamente la perspectiva real es que es un grupo terrorista, pero es una incubación peligrosa lo que está ocurriendo, y que en mi opinión en los próximos 4 o 5 años vamos a tener que enfrentar, y ojalá no sea como lo que se tuvo que enfrentar en Colombia con las FARC, porque este es otro grupo muy distinto. ¿Cuál es el trabajo, la chamba que está haciendo el Estado para intentar neutralizar esto y empezar a dar con los líderes de esta nueva organización en la que tú nos planteas? Bueno, el Estado, yo espero que tanto inteligencia de la policía y el ejército responda, porque hace más de 17, 18 años que no pueden todavía dar con las rutas de acceso de narcotráfico, porque están sacando la droga, y por lo que vemos van a seguir sacando la droga. Lo que está pasando en esta zona de Yoruba además es que hay zonas, digamos, liberadas. Yochegua, por ejemplo, en Huanta, lo último que ha pasado, es una zona liberada, y según una foto de la información que hemos recibido, no es la primera vez que sucede esto. Son zonas liberadas donde la policía y el ejército tienen prohibido el paso. Y así hay muchas zonas, más no los campesinos. A los campesinos los dejan. Digamos que han cambiado y han aprendido la lección de los 80s. Pero obviamente hay zonas liberadas en estos lugares donde el ejército y la policía tienen prohibido el paso. Si pasan, pasa lo que ha pasado el día de ayer, que ha muerto un valeroso soldado del ejército peruano. Y esto va a seguir sucediendo en esas zonas, por lo que estamos viendo y por la comunicación que están lanzando. La policía después de Huanta, ¿hasta dónde llega? Hasta San Francisco, nada más. De ahí para adelante, digamos que es una zona donde ya no hay control. No pueden controlar esas zonas, y es lo que no se le está diciendo a la ciudadanía y a la opinión pública. Tenemos un grupo que controla zonas liberadas en el BRAE y que hace lo que le da la gana. Es lamentablemente la triste realidad, y al igual que en los 80s, cuando se decía lo que Sendero Luminoso se estaba expandiendo y muchos no quisieron creer y no hicieron nada, es lo mismo que está pasando con el BRAE. Y el BRAE tiene una gran cantidad de dinero acumulado hasta el momento producto del narcotráfico. Este militarizado Partido Comunista tiene dinero, que domina la zona por el tema del narcotráfico, tiene armas, y lo peor, embosca a soldados del ejército peruano y de la policía, cosa que ni en los 80 sucedía. ¿Por qué? Porque en los 80, recuerdo el informe de la DESCO, el número de soldados no llegaba pues a tal número pues de bajas. Lo mismo que con la policía en emboscadas. Son enfrentamientos cuerpo a cuerpo que se están realizando, y en los cuales pues las Fuerzas Armadas se están llevando la peor parte. Es decir, ya no estamos pues frente a un grupo de delincuentes que va y que escapan con la droga, no. Esto es algo distinto, y esto es muy peligroso para el futuro del país. ¿Cómo deja esto a Sendero Luminoso, que también está en la zona? Como otro peligro que vamos a tener que afrontar para el 2021. Usted sabe que Sendero Luminoso, a través de Movadez y FUDEC, están preparando su lucha armada. Eso es algo que no se puede negar. Inclusive hay miembros de Sendero que están en el CONAR y SUTE.
Entonces tenemos de una parte lo que son los movimientos la Coordinadora Internacional de Sendero Luminoso, Movadef, FUDEC y todos esos grupos, y otra parte el problema del BRAIN, donde hay un militarizado partido comunista que ellos aspiran a un escenario similar a lo que era Sendero Luminoso en el MRTA en la década de los 80. Claro, o sea, Sendero Luminoso está haciendo su trabajo a nivel diplomático-político, o pretende hacerlo con Movadef. Pero en la zona, en el BRAEM, ¿hay qué tipo de coexistencia entre el militarizado Partido Comunista y Sendero Luminoso? ¿Coexisten? No pueden coexistir porque el grupo en el BRAEM que coexistía con el Sendero era Artemio. Cae Artemio y ese grupo cae, y este militarizado Partido Comunista, los Quipe Palomino, que son los disidentes, no quieren saber nada con Sendero Luminoso ni con el gobierno. Digamos que han ganado el territorio y la batalla. Han ganado todo el área del BRAEM, porque antes había una disputa entre dos grupos, ahora ya no. Ahora solamente son los Quipe Palomino. Ellos dominan la zona, han optado este militarizado Partido Comunista, que es una copia de las FARC de Colombia, y obviamente pues estas dos emboscadas, yo pienso que si el ejército peruano no hace algo, no cambia la perspectiva de inteligencia, vamos a tener que levantarlo en 2021, porque esto es un foco de expansión. Tienen mucho dinero, tienen armamento, y tienen la gente de la zona que los apoya. Aunque parece increíble, porque la gente de la zona por un tema vive de ello, vive de ello, por la salida de cultivo ya no hay un tema ideológico, hay un tema de subsistencia. Exacto. Y claro, se llena el vacío que deja el Estado en forma de desarrollo económico, reciben la plata del narcotráfico. Exacto. Finalmente eso es lo que les da de comer, es dramático. Es dramático porque son un grupo en expansión y es una incubación, nuevamente, de algo mucho peor que se viene para los próximos 4 o 5 años. Lo que hemos visto ya francamente es algo muy peligroso. Emboscan a patrullas del ejército, ni siquiera ya de la policía, del ejército, los asesinan y salen impunes. Ok, muchísimas gracias, Luis Alberto, por haber estado aquí. Muy agradecido a ustedes por la entrevista. Y ojalá el mensaje haya llegado a las autoridades. Así es. 1:51.